La aplicación del sistema de justicia penal adversarial en Jalisco ha tenido pobres resultados, aunque en teoría serviría para eliminar males como la tortura, la impunidad o los abusos en los derechos humanos, por citar algunas bondades. En la práctica, esto no se ha cumplido. Una deficiente capacitación a los policías municipales o la incomprendida figura del primer respondiente han propiciado confusiones que motivan que presuntos delincuentes queden en libertad. Hasta febrero pasado se habían abierto más de 12,000 carpetas de investigación, pero solamente el 5.9% fueron concluidas, pese a que en otros estados las resoluciones alcanzan el 50 y hasta el 70%. Habíamos acordado regresar y tocar el tema del sistema de justicia penal a unos meses que han transcurrido ya en su aplicación y no tenemos buenas noticias al respecto. Saludo con mucho gusto a Alfonso Partida Caballero. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y ex consejero de la Judicatura. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias y con el gusto de estar en este programa. A ver, ya habíamos tocado el tema, Alfonso. ¿Cómo harías un balance respecto a los meses que lleva la aplicación de este sistema de justicia penal hasta ahora? Bueno, este sistema debió de haber iniciado en el 2008, el 18 de junio, pero que gracias a funcionarios y autoridades irresponsables del Estado de Jalisco se inició hasta 2013. Desgraciadamente, la propia reforma hablaba de un periodo de vacatio legis, como le nombran, o vacaciones legales para la implementación. Desgraciadamente nos engañaron a todos en la forma como hicieron la capacitación, como hicieron la planeación, programación, presupuestación y menos la evaluación. Entonces, dejaron mucho que desear los operadores, como fue la Fiscalía, la Procuraduría Social, como fue también la falta de recursos que no se le asignaron a ciencias forenses y el Ejecutivo en lo general nos falló a todos y los responsables, incluyendo a las propias policías y los resultados están a la luz pública, ¿no? ¿Dirías tú que este trabajo previo a la implementación fue hecho, como se dice vulgarmente, en las rodillas? Así es. Se hizo prácticamente a tambor batiente y con más bien descalificando propuestas. En el Poder Judicial se trabajaron desde la distritación, se hizo la planeación, se hizo el modelo de gestión de cómo, cuándo, dónde, quiénes y con cuánto dinero se iba a hacer. En la actualidad nadie sabe cuántos recursos se requieren para implementar en Jalisco el nuevo sistema de justicia penal. En el Poder Judicial, lo dijimos, son 300 millones de pesos mensuales para el puro sistema, el nuevo sistema. Además, debieron de haber separado el viejo sistema con el nuevo. Eso sí se hizo en el Poder Judicial, no así en la Fiscalía, no así en las demás, y los resultados dan mucho que desear porque a final de cuentas, si no le entienden al viejo sistema, menos le entendieron al nuevo sistema, ¿no? Y todo está en este momento hecho un verdadero desorden. ¿Quieres decir tú que para la implementación de este sistema prácticamente corrió a cargo del Ejecutivo y se desdeñó al Poder Judicial? Sí, aunque para su aplicación requerían al Poder Judicial. Esta reforma viene del Poder Ejecutivo y del Legislativo. El Poder Judicial solamente es un operador. Ellos dos, el Legislativo y el Ejecutivo son los articuladores. Nosotros en ese tiempo fuimos operadores única y exclusivamente y definitivo lo hicieron pésimamente, ¿no? Ahora, cuando tú dices que encontramos un desorden, a ver, ¿dónde ubicas el desorden? El desorden prácticamente, para iniciar, está en Fiscalía. La Fiscalía le dieron 28 atribuciones que no debieron de habérselas otorgado, como fueron el ejercicio de la acción penal, perseguir a los delitos, vigilar el principio de constitucionalidad, ser el responsable de coordinar todas las policías, ser el responsable de protección civil, ser el responsable de lo que viene a ser reclusorios o el sistema penitenciario,
cuando definitivamente las fiscalías y el Ministerio Público están hechos para sustentar la prueba técnica, para hacer la investigación y sobre todo para hacer la vigilancia de los procesos. Estuve 3 semanas en Colombia para ver el viejo sistema y analizar por qué funciona allá. Simple y sencillamente es porque se hizo una buena planeación de la fiscalía. ¿Sí? Esa es la parte medular. Esa es la parte medular. Las policías no tienen por qué pertenecer a la fiscalía ni tienen por qué coordinar absolutamente nada. La fiscalía tiene que aplicar la normatividad y tiene que ser de la mejor manera, con las mejores prácticas que deben de existir. De acuerdo, entonces son 28 atribuciones que según tú no debieron haberle otorgado. No debieron de haberle otorgado. Ellos deben de hacer la investigación, deben de hacer la integración de lo que antes era la averiguación previa y ahora la carpeta de investigación. Es la consignación, darle seguimiento en los juzgados, en la segunda instancia y a través del amparo. Eso es lo que debe de tener. Aunado a lo anterior es que se politizó, o sea, más bien se partidizó la designación de funcionarios, no solamente en la Fiscalía, sino también en las policías. Y meter a los políticos en un área que deben de ser los técnicos es catastrófico. Claro. Muy bien, vamos a continuar con el tema, Alfonso. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma platicaré con otro de nuestros invitados. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el nuevo sistema de justicia penal ha favorecido a algunos delincuentes que al ser detenidos, por ejemplo, por un robo, enfrentan su proceso en libertad y tras estar en la calle vuelven a robar y otra vez son procesados y salen libres. La Fiscalía buscará que se hagan reformas para que un juez considere este tipo de delitos para aprobar la prisión preventiva y no se considere reincidencia hasta que sea sentenciado. Bueno, como decíamos, habíamos prometido tocar el tema de nuevo y aquí estamos, y también con José Antonio Pérez Juárez, a quien ya habíamos invitado para tocar este importante tema en Jalisco. Toño, bienvenido. Carlos, muchas gracias, respetable auditorio. A ver, de la última vez que hablamos del tema, ¿tú notas avances en la implementación de este sistema o seguimos igual? Lo que sí noto, Carlos, respetable auditorio, es que de la última vez que charlamos, lo que vaticinamos quienes participamos en aquel programa está a la vista, un fracaso total, un colapso del sistema acusatorio, y las causas también saltan a la vista. Ya quien me antecedió claramente lo dice: los operadores han fallado, se le dio una directriz política y no técnica jurídica y tenía que tener una consecuencia. ¿Faltó capacitación al eslabón más bajo, que es decir, las policías municipales, por ejemplo? No es que haya faltado capacitación, sino la calidad de la capacitación, porque si hablamos en cantidad, pues se gastaron mucho presupuesto, muchas horas de aula para teóricamente pretender capacitar, pero para empezar debieron de haber tenido una reflexión sensata de que era muy difícil transmitir quien no ha participado en una tarea, pues cómo puede ser un experto en ella. Yo no sé cómo íbamos apostando a que todo lo que CETEC decía ya era confiable y era viable. Eso es lo que trae como consecuencia. Debió de haberse hecho la capacitación, sí, a los policías como aprensores o ahora primer respondientes, pero no en la forma en que los engañaron y que hemos advertido algunos penalistas. Todavía las policías están esperando algo novedoso, algo que les vendieron que iba a ser totalmente distinto. Y quienes practicamos el derecho penal, yo tengo 37 años trabajando en esto y sé que no hay una gran diferencia entre el sistema anterior, el inquisidor, y el sistema acusatorio. Sí aporta bondades, agiliza, transparenta, aumenta las garantías al ofendido y también al imputado, pero no es algo distinto a lo que yo he venido haciendo durante 37 años. ¿Ya estaba eso? Ya existía, por ejemplo, el juicio sumario. Así era de ágil, pero nunca se cumplía, Carlos. Ese es el problema y lo mismo que está sucediendo. Con el sistema acusatorio no se está cumpliendo.
lo que ordena el propio Código Nacional. ¿Y a dónde vamos? Como se acostumbra en México. Si esto no funciona, pues hay que echarle la culpa al sistema y no a los operadores, y que nos reformen la ley a ver si con eso podemos enterrar todos nuestros defectos y todos los vicios que tenemos como operadores en el caso de la Fiscalía. Hace una semana fuimos testigos de algunos incidentes entre policías municipales y la Fiscalía, una confusión que obviamente a los ciudadanos nos dejó todavía más confundidos. Sí, definitivamente es parte de esta mala aplicación del sistema, porque al parecer los contendientes, ninguno de los dos tenía claro cuál era su función, cuál era su papel que le marcaba. Estamos hablando en concreto del incidente de Fiscalía con Policía de Guadalajara. Así es, eso creo que es lo que más ha confundido a la opinión pública, y ha confundido precisamente porque muchos creían con el discurso oficial que esto iba caminando, pero quienes estamos adentro del sistema sabíamos que no. ¿Por qué estaban confundidos en este incidente que mencionas? Porque la sociedad no advertía que había confrontaciones entre las estructuras que participan en el proceso penal, como son los primeros respondientes, como son la Fiscalía del Estado. Para que a la gente le quede claro, el primer respondiente, que es el primero que llega a una escena del crimen. Siendo autoridad con facultades de seguridad pública. Ajá. Ese es el primer respondiente, el que tiene el contacto primero con el hecho, pero teniendo facultades de autoridad en seguridad pública. Que puede ser un policía municipal, alguien en elemento de fiscalía, etcétera. Sí, fíjate, lamentablemente otro de las preocupaciones y confusiones de los penalistas es que no hay tanta claridad como ha argumentado el discurso político, porque tenemos el caso del Ejército, donde teóricamente no se le reconoce la calidad de primer respondiente, mas sin embargo es quien está siendo el primer respondiente, y después cuando se llega a los tribunales y los abogados demuestran que sí es un primer respondiente, ya viciaron un proceso que pone en libertad al delincuente, pero es la responsabilidad de los aplicadores del sistema. Y es esa confusión, esa falta de claridad en la tarea que cada uno tiene. Yo he sabido, y me lo han contado algunos policías incluso, que cuando escuchan alguna situación, algunos prefieren no ser el primero en llegar, para no tener que asumir el tema de ser el primer respondiente. No, eso lamentablemente es cierto. Sucediendo. Yo lo he vivido, a mí me consta, porque ya he participado en pocos asuntos con el nuevo sistema, pero pude constatar, no nomás de la policía, también los ministerios públicos, e inclusive hace algunos meses me tocó un incidente en Ocotlán, donde hasta el propio juez rehuía judicializar el asunto por esa inseguridad. Yo no creo que sea por ignorancia ni por corrupción. Yo creo que hay una inseguridad que les plasmaron a los operadores del sistema, incluyendo a los jueces, que provoca esa sensación, Carlos. De acuerdo. Muy bien. Vamos a continuar hablando del tema y vamos a entrar, si te parece, más a fondo a las fallas y cómo debió haber sido esta implementación, pero después de la pausa platicaré con otro de nuestros invitados. Con el nuevo sistema de justicia penal adversarial, ni siquiera la confesión del delito por parte de una persona es considerado válida, ya que no puede autoincriminarse. También el robo de autos requiere la detención en flagrancia, porque la autoridad debe acreditar que el individuo tenía la intención de quedarse con el auto. Es por esto que la Fiscalía buscará ajustar el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva. Bueno, vamos a platicar con el diputado Augusto Valencia, diputado local de Movimiento Ciudadano, al cual le vamos a preguntar sobre estas reformas a la ley, pero antes, Augusto, bienvenido. Carlos, muchas gracias por la invitación, un saludo a tu amable auditorio. A ver, yo quisiera preguntarte un balance general sobre este sistema de justicia penal. ¿Tú cómo lo has percibido? Pues mira, el balance es negativo porque se han invertido cantidades muy importantes de recursos públicos para pues despresurizar primero el sistema penitenciario, ¿no? Hay una sobrepoblación en las cárceles, muchas de las personas detenidas están en la cárcel por incidentes menores o incidentes de tránsito. Hubo una propuesta en el 2008 para cambiar el sistema penal acusatorio y ser mucho más garantista, ¿no? Con la lógica de es mejor que haya un delincuente suelto que un inocente en la cárcel. Y, digamos, el modelo es un modelo de vanguardia, de primer mundo,
pero al momento de implementarlo, pues se dieron las fallas. El 2008 fue el arranque de las reformas constitucionales y había fechas específicas para que se fuera cumplimentando toda la reestructuración, la armonización de las leyes locales con el sistema nacional. La cantidad de recursos fue y ha sido impresionante porque se han dado recursos públicos de la Federación, de los gobiernos estatales, los gobiernos municipales han invertido también en el nuevo sistema. El Poder Judicial tiene partidas especiales para el nuevo sistema y haciendo un cálculo de lo visible en Jalisco en este periodo, pues son más de 1,000 millones de pesos para el equipamiento y las capacitaciones en este nuevo sistema. ¿Cuáles fueron los primeros datos? Pues la elección de jueces sin trayectoria, ¿no? Ahí el Poder Judicial nombró a 96 personas para que se hicieran cargo del sistema a través de estos nombramientos de jueces y se documentó a través de los medios pues que era puro acomodado de recomendados, ¿no? Puros advenedizos de la justicia. Luego hay un consejo especial para la implementación del sistema que está a cargo de un expresidente municipal de Zapopan, un priista, notario público, que no tiene idea de los temas penales, que es el maestro Chavira Martínez. Pues no tiene qué hacer en el consejo. Y la persona del secretariado técnico, o sea, quien es la ejecutora, pues tampoco tiene antecedentes de conocimientos en materia penal. Ahora, está el Instituto de Justicia Alternativa, que se diseñó para despresurizar el sistema penal, que tampoco lo utilizan. Una fiscalía con un diseño totalmente absurdo, que fue el traje a la medida que solicitó un exfuncionario titular de la fiscalía para tener el control de la seguridad, hoy depositada en un militante priista con intereses político-partidistas y que se está enfrentando pues una realidad donde las policías, tanto la del Estado como las municipales, pues están totalmente descoordinadas. Ahora, el primer partido, el primer distrito que debería de tener cerca de 24 jueces para atender la zona metropolitana de Guadalajara, solamente tiene 12 jueces operando. Y las audiencias, en los primeros 6 meses de la implementación del sistema, pues eran convocadas a través de Facebook, documentado. Ni siquiera estaba la plataforma electrónica que ya habían pagado operando para el sistema. No estaba lista. No estaba lista. Y ahora vas con los jueces, platicas con ellos y ya se dio el caso de tener que repetir un procedimiento porque el sistema de audio no grabó las audiencias. No pueden videograbar, no tienen internet. Entonces es un sistema que está proyectado para el primer mundo, que lamentablemente todos estos recursos que tendrían que haber sido utilizados de manera directa para fortalecer el sistema y mejorar el tema de la seguridad pública y de la readaptación social y el tema penitenciario, pues no ha servido de nada. La gente no denuncia más, ¿no? La impunidad se mantiene en índices alarmantes y las policías rehúsan ser los primeros en llegar por las obligaciones que tienen para integrar las carpetas de investigación. Estamos en el caso que un policía de tránsito, si llega un incidente, él tiene que ser responsable de integrar la carpeta y los agentes del Ministerio Público o quienes llevaban a cabo esa función, pues se alejan del procedimiento y no se vigila el debido proceso que tendría que estar claramente diferenciado en las atribuciones que tendría que tener cada una de las dependencias. Por eso las fallas de que salgan libres los que son detenidos. No, los detienen y después, con un afán de judicializar y quitarse la bronca, los mandan al nuevo sistema y terminan dejándolos en libertad porque hicieron mal el trabajo. Entonces las policías se esfuerzan en detener, y te hablo inclusive de la policía estatal, ¿no? Que forma parte de la fiscalía. Policías municipales, policías estatales se esfuerzan por atender las denuncias y detener a los delincuentes, pero la propia fiscalía los mete a un sistema donde están totalmente incapacitados para ejecutar y terminan liberándolos. A ver, Augusto, lo que tú me dices es que pese a los años que tenían de plazo para implementar este sistema, finalmente, a la luz de lo que tú me mencionas, de que no hay internet, no sirve esto, etcétera, ¿terminó siendo improvisado todo esto? Pues terminó siendo un negocio para unos, digamos. Habría que hacer un ejemplo muy sencillo. La Universidad de Guadalajara invirtió recursos públicos para la creación de salas de juicios orales y tienen un costo específico. Te aseguro que el costo de las salas que se financiaron con dinero del gobierno del Estado por lo menos costaron el triple.
y son mucho más funcionales las de la Universidad de Guadalajara para que las educar que hizo el gobierno del Estado, que las que hizo el gobierno del Estado. O sea, unas para formar son mejores que las que son para ejecutar. Para ejecutar. Y el problema es que, pues, ¿quién se llevó el dinero? O sea, hay capacitaciones por millones de pesos, por millones. Está toda la información, digamos, regada en Internet. Y puedes ir verificando por años que hay inversiones, por ejemplo, de 10 millones de pesos en un año para capacitación. Luego te vas a la lista de docentes acreditados para capacitar y te das cuenta que son puros advenedizos. Los correos electrónicos para contactar a los docentes, todos son @hotmail. ¿No? Hay 2 de alguna universidad con cierto prestigio, pero todos los demás son @hotmail, ¿no? Y no tienen, digamos, el respaldo de una institución. Si son docentes certificados para un nuevo sistema, pues tendrían que haberse acompañado de los que saben, ¿no? Muy bien, tengo que hacer una pausa. Augusto, hemos platicado primera charla con nuestros 3 invitados. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Las fallas del sistema de justicia penal, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44, segunda vez que tocamos el tema. Y Alfonso Partida, hace un momento hablabas de que había un desorden, mencionabas la Fiscalía. ¿Dónde más está el desorden? En otros operadores como Justicia Alternativa, que solamente el 1% de los asuntos que se llevan en los juzgados en los 12 distritos los atiende Justicia Alternativa. ¿El instituto te refieres? Así es. Cuando lo que debió de haberse, o lo que se proyectó en ese momento era que se hicieran cargo del cerca del 60%. Como lo dijeron anteriormente, es para quitarle el trabajo y que los juzgados se dediquen a las cuestiones importantes de homicidios, delitos de alto impacto, a los fraudes, etcétera. Pero desgraciadamente no está funcionando ahí. Por otro lado, el alto grado de corrupción que hay en la propia Fiscalía es preocupante porque ahora los juicios abreviados tiene que ser el Ministerio Público quien los plantea. Entonces, para plantearlo, les están cobrando a los propios abogados este tipo de juicios que te pueden bajar hasta un 50% de la penalidad, dependiendo del caso. Entonces, ¿pero qué no ofrecieron o prometieron que se iba a acabar la corrupción con este sistema? Es que lo primero que se debió de haber atacado es el punto corruptivo. Recordemos que en Jalisco somos el lugar número 28 de 32 y definitivamente no tenemos todavía el fiscal anticorrupción, no tenemos una ley anticorrupción como debe de ser. No, tenemos 2 leyes que deben de aplicarse. Una de ellas es la de extinción de dominio, porque esa es la parte fundamental. En Colombia esa es la cereza del pastel. O sea, quitarle a los delincuentes la parte económica. A Escobar Gaviria, en Medellín únicamente, a través de esta figura jurídica, le quitaron cerca de 1.500 millones de dólares, nada más en Medellín, amén de lo que hicieron en Bogotá y en otras partes que tenían. ¿Esto qué quiere decir? Es desincentivar la carrera delictiva, pero si tenemos en Jalisco el 99% de impunidad, esto es que solamente el 1% se castiga y el otro 99% queda sin castigar, pues esto es preocupante. Y déjame decirte otra cosa. Anteriormente había 276 sentencias de homicidio en Jalisco. Ahora hay una a partir de que se aplicó el nuevo sistema de justicia penal. Una sola. Muy bien. Antonio Pérez Juárez, a ver, ¿qué otras fallas encuentras tú en el sistema? Bueno, básicamente veo con preocupación que el arribar a un sistema que, insisto, para mí no era diametralmente opuesto al sistema inquisidor, requería el conjugar, sí, la juventud, pero con la experiencia. No podíamos arrojar a un sistema nuevo, a un sistema que, por ejemplo, en el caso de Alemania, que es un país desarrollado, un país de primer mundo, le costó 10 años para que operara finalmente el sistema acusatorio. Y es un país de verdad de leyes, México no lo es.
en esas condiciones, Carlos, no era posible dejar en manos de tantos jóvenes, como señaló el diputado, algunos jueces llegando en forma extraña, sobrinos del secretario general de gobierno, parientes de fulanito y todo, pero les dejamos en manos lo que tanto le había costado a la sociedad, al erario público, para transitar a un modelo penal más ágil, más confiable. Entonces creo yo que una de las fallas principales fue haber desechado toda la experiencia, me refiero a muchos jueces que no debieron de haberse desechado, debió de haberse un sistema de hibridación entre la experiencia con los nuevos juristas. Yo estoy seguro que tienen el derecho y qué bueno que arriben los jóvenes, pero no dejarles una responsabilidad como era la aplicación del sistema acusatorio a quien jamás había confrontado un delincuente. También mencionaba el diputado que técnicamente ni siquiera fueron habilitados todas las instalaciones como debiera. No, eso todos lo hemos corroborado, inclusive al día de hoy yo te lo puedo garantizar, son antifuncionales. Uno de los problemas por el cual lamentablemente la Fiscalía está a punto de provocar otro error y otra falla grave de querer reformar la ley para subsanar su deficiencia y su incapacidad es por la falta de agilidad en los procesos. Un juez de control, cuando vincula proceso, establece el término en que se va a llevar la investigación. Y si en el caso de los ladrones reincidentes se deshogara en tiempo, como era el espíritu, era acortar tiempos, ¿de qué nos sirve el sistema acusatorio si una etapa intermedia de investigación nos va a llevar un año? Entonces, eso es lo que está sucediendo, Carlos, que el delincuente tiene mucho tiempo antes de ser declarado delincuente por la presunción de inocencia. Y entonces, aparte no está en libertad porque no tiene prisión. No, pero está en libertad porque no se aplica un proceso que debiera de sustanciarse en 2 meses. En 2 meses debiera de ser culpable si lo fue y ya no sería primo delincuente, sino que sería un reincidente, claro, y no tendrían el problema del que se duele el fiscal. Lo que mencionábamos hace un momento. Muy bien, Augusto Valencia, los alcaldes se han quejado de esta situación, de que son detenidos algunos delincuentes en flagrancia y sin embargo por estar sujeto a proceso los dejan en libertad. No, pero pasa esto, los procedimientos que tendrían que haberse agilizado no se agilizan, las autoridades que tendrían que intervenir para darle garantías jurídicas al proceso, pues están atendiendo temas diferentes, ¿no? Nosotros lo hemos denunciado, un montón de funcionarios de la Fiscalía pues se dedican a tareas de escoltas, ¿no? De funcionarios y gente que no tiene nada que ver con los temas de seguridad y no están atendiendo los temas de fondo. Y por otro lado, este sistema que se buscaba fuera un sistema que ayudara a inhibir la corrupción, pues ha sido un promotor de corrupción. Ahora resulta que los delincuentes no solamente están en la calle, sino ya también están en el gobierno y están aprovechando estas supuestas fallas del sistema, que son fallas de la implementación, para mantener a una serie de delincuentes con ciertas concesiones que por más que las policías, tanto las municipales como la policía estatal, o la fuerza única o quien tú quieras, hasta los policías de tránsito, pues no tienen ningún incentivo para hacer bien su trabajo, porque al final del día, una vez entrados al proceso, la Fiscalía busca judicializar y en esa judicialización pues desahogan probablemente algunas carpetas, pero sueltan delincuentes, ¿no? O sea, no es un asunto menor. Me parece que es una irresponsabilidad de quienes declaran que es una falla del sistema, me parece que es una falla de la implementación y quienes tenían que haberlo implementado en Jalisco son las autoridades, muchas de ellas que hoy se están quejando. Es decir, tú no estarías tan convencido de que hay que modificar la ley del sistema, sino de aplicarlo correctamente. Digo, hay que aplicarlo bien, digo, porque otros estados no se quejan, digo. O sea, Guanajuato está por encima de Jalisco y no sé si Jalisco tenga características distintas o menores que las de Guanajuato. Hay estados en la República que han avanzado, pero con los datos que se documentan en el informe del propio gobernador, cuando se advierte una fiscalía ineficaz, ineficiente, donde la denuncia, por ejemplo, incrementó del 2015 al 2016 de 125 minutos para denunciar a 128 minutos para denunciar, y luego entrar al nuevo sistema penal acusatorio, pues es todos los elementos para desincentivar que la gente denuncie y que haya justicia. De acuerdo. Ahora, también es muy pocas las ocasiones en que el juez ordena una prisión preventiva. Pues digamos, los delitos, podría haber alguna configuración distinta sobre los delitos para aumentar las penalidades y evitar que salgan
en primer momento, pero insisto, hubo 8 años previo al inicio para haber hecho la armonización de leyes, para haber hecho toda la inversión en la infraestructura y el equipamiento necesario, y no se vale al 11:45 decir, pues ahora resulta que la ley está mal hecha. Eso no es cierto. En otros estados de la República está dando resultados, y si es necesario hacer ajustes, serán ajustes menores, pero Jalisco va muy mal. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Las fallas del sistema de justicia penal, el tema que tocamos en Ruta 44. Alfonso Partida, ¿tú también coincides con Augusto de que no es necesario modificar la ley o sí hay que hacer ajustes? Bueno, yo creo que a la ley hay que dejarla transpirar, hay que aplicarla correctamente, como ya se dijo, pero deben de ser especialistas. No es posible que en Casa Jalisco, en una reunión de 10 minutos, se pongan de acuerdo y el resultado era modificar 2 artículos, ¿no? Y yo les decía, bueno, si con eso nos garantizan que los delitos van a bajar, que la eficacia va a aumentar, nomás que nos lo garanticen con su casa o con un reloj que nos dejen de esos caros que tienen, no sé, porque definitivamente nos han engañado. Y déjame decirte que de 2014 a la fecha han hecho 312 modificaciones al Código Penal, que no han servido para nada. No sirve de nada subir los penalidades, eso cuesta más, de hacer leyes irresponsables, porque solamente se hace la parte semántica, pero no se dice se le va a aplicar tantos recursos, sino simple y sencillamente se lo deja para que la institución, que en este caso la Fiscalía, pues tenga que trabajar en eso. Y han estado debilitando las áreas que sí funcionaban, como era secuestros, como era el delito de homicidio de alto impacto, porque tenían una eficacia del 20%. Y si vemos el 20% por el 1%, se cambió. ¿Y por qué? Porque los mandaron a combatir los perricidios, los animalicidios y una serie de delitos que definitivamente no tiene razón por qué penalizarlos. Esto es una cuestión de educación, es una cuestión de otras medidas alternativas. Si estamos hablando que con la cárcel no solucionamos nada, o sea, el Código Penal es un instrumento de paz, no es un instrumento de ejecución nada más. A ver, según lo que tú mencionas, ¿desincentivaría más la comisión de delitos la ley de extensión de dominio que aumentar las penas? Sí, claro, por supuesto. La ley de ejecución de extinción de dominio es quitarle los bienes a los delincuentes. En la calle 5 de febrero, pues al que se le encuentre una parte robada, pues es prácticamente que no vuelva a abrir su negocio y que entre en un proceso de que se le quite la propiedad y que sea a nombre del Estado. Pero eso no lo están haciendo, no obstante existir la ley. No se aplica. No se aplica. Muy bien. José Antonio Pérez Juárez, ¿tú también piensas que es aplicar las leyes más que reformar o hacer otras? Es absurdo el pretender, y yo creo que solo en México se ve eso, Carlos, respetable auditorio, que una ley se modifique para cubrir la incapacidad de una persona. Porque no es ni siquiera toda la Fiscalía, es el fiscal general del Estado de Jalisco. Y te voy a decir por qué. Tan absurdos y ridículos nos vemos en el contexto nacional, siendo Jalisco cuna de grandes juristas, que nuestro Ejecutivo, nuestra clase política que se involucra en este tema de cambiar la ley, ignoró que el eje principal del sistema acusatorio es precisamente la presunción de inocencia y el debido proceso legal. Y lo que Jalisco pretende a través de nuestro gobernador y de nuestro fiscal general, que desaparezca la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque han sido incapaces la Fiscalía de hacer bien su trabajo y eficientarlo para que en un lapso de 2 meses, si se dan las condiciones procesales, se declare que un asaltante es delincuente y ya no tenga una segunda opción de estar en la calle si comete otro delito. Pero no, lejos de entenderlo eso, queremos acabar
la esencia del sistema acusatorio, la presunción de inocencia. ¿Por qué no le explicas a la gente que nos está viendo qué significa esto? ¿O cuáles son los alcances? Esto es tan sencillo como, para empezar, déjenme decirle que la presunción de inocencia es que a nadie se le trate como delincuente, se le someta con recursos ilegales, violando derechos, porque todavía no sabemos si cometió el delito o no, porque condenar a alguien requiere un proceso. Y mientras no se lleve a cabo, no existe un criminal. Eso es la presunción de inocencia, pero tiene muchos alcances extraprocesales. O sea, desde antes del juicio, ya aplica la presunción de inocencia en el trato que se le da al delincuente. Entonces, es absurdo que el Estado de Jalisco, para cubrir su incapacidad, quieran que retrocedamos y que permitamos el abuso de la autoridad en el sometimiento del delincuente, en la aplicación de la ley en forma corrupta e irresponsable. Están ellos reconociendo que México es incapaz de vivir en un Estado de derecho. Tenemos temor a la aplicación de la ley, Carlos. Eso es lo que nos está sucediendo. Creemos que México no está preparado para ser un Estado de leyes y esto es lo que sucede en el sistema acusatorio. No puede cambiarse una ley para tapar la incapacidad de un funcionario. Muy bien. Augusto Valencia. Hemos visto esto que mencionaba José Antonio, de cómo no se ajusta el debido proceso a la hora de hacer el trabajo y por eso salen libres los presuntos delincuentes. ¿Es correcto? ¿Es una historia repetida esta? Pues es repetida, pues digo, antes se necesitaba lo que le llamaban tener la velita prendida para aquel que fuera detenido, poderlo sacar de una acusación y que no lo fueran a procesar previo a un acto de corrupción, y ahora pues se está entrampando cada vez más las cosas, ¿no? Porque de entrada los policías no quieren iniciar las carpetas de investigación, la Fiscalía no le da el acompañamiento y seguimiento para acompañar un proceso adecuado en términos jurídicos, las instancias que deberían de fortalecerse con recursos como ciencias forenses para el tema de las pruebas, el equipamiento suficiente para el desahogo de estos procedimientos, pues es, insisto, insuficiente, no le dan los recursos necesarios a lo realmente importante y se han dedicado a robarse el dinero en estas construcciones de las salas de juicios orales y las supuestas capacitaciones que las han dado a modo con quien se les venga en gana, con un grupo de inexpertos que este es el resultado. Si las pláticas y charlas de capacitación las dan las personas que no saben, pues lo que van a preparar es gente que no sepa. Augusto, ¿este nuevo sistema ha favorecido la manipulación política? Claro, digo, a ver, el encargado de la implementación, si bien delegaron esto al Consejo, que lo dirige un expresidente de Zapopan, un expresidente priista, pues el responsable directo es el secretario de Gobierno y han visto en la implementación pues un manejo político. Habría que ver la intervención desasiada que han hecho por parte del Ejecutivo en el Poder Judicial, empezando por el gobernador y su papá, ¿no? O sea, ahí hay una violación inclusive constitucional donde se están interviniendo con familiares un poder distinto al Poder Ejecutivo. Y si lo vamos desdoblando, pues, lo que ha habido es, insisto, una manipulación de las instituciones para generar beneficios a personas específicas a costa de la inseguridad de todos. De acuerdo, ahora tú mencionas el primer responsable, pero hay varios. ¿Tú crees que esta reforma que también están impulsando al Poder Judicial ayudaría? Pues digamos, debe haber una propuesta de revisión integral al Poder Judicial, pero me parece que las prácticas de corrupción es imposible que una ley las vaya a erradicar. Debe haber un convencimiento de que si seguimos por esta ruta, pues vamos a acabar en un estado de excepción lamentable, donde no va a haber quien imponga las reglas con claridad y no se va a cumplir el Estado de Derecho. Yo creo que la gente tiene que tener seguridad como un valor principal y el Estado es el responsable de brindar seguridad, y la seguridad no solamente son policías, son procedimientos que sancionen conductas que son nocivas para la sociedad y que sean ejemplares. Pero si los delincuentes los tenemos en el gobierno, pues digamos, está muy difícil, ¿no? Tengo que hacer la última pausa, regreso a las conclusiones del programa.
del sistema de justicia penal, el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y vamos a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, Alfonso. Bueno, yo creo que no, una de las fallas es la mala distribución de los recursos que hay entre los operadores del nuevo sistema. Si nosotros vemos el crecimiento que ha tenido la Fiscalía en materia económica, tenían en el 2013 1,468 millones de pesos. Ahora tienen 6,450 millones, o sea, más que Guadalajara en presupuesto, o por ahí andan más o menos. Si nos vamos a esto, el dinero que se ha tirado en estos 4 años son cerca de 25,000 millones de pesos, o más de 25,000 millones de pesos. ¿A nivel nacional? No, a nivel estatal. En Jalisco. Nada más en la Fiscalía. Solo en la Fiscalía. Súmale el porcentaje que le dan a cada una de las 126 policías, que es terrible tener 126 policías. En Colombia solamente tienen una. Y eso les permite trabajar en la profesionalización. Tienen un cuerpo de investigaciones profesional. No tienen, allá el primer respondiente se encarga única y exclusivamente de hacer el acordonamiento y la primera investigación o detención si hay flagrancia, pero lo consecuente es ese cuerpo de investigación profesional. El fiscal no va al lugar de los hechos, el fiscal investiga, ordena la investigación a toda su policía de investigación. Entonces son las cuestiones financieras las que tú pones. Muy bien. José Antonio Pérez Juárez, tus conclusiones. Bueno, es lamentable, pero aquí en este mismo foro y en otros que hemos tenido oportunidad hace bastante tiempo, hablamos de años, advertimos por la forma en que se implementó la reforma penal en Jalisco, que era la crónica de una muerte anunciada. Lamentablemente no nos equivocamos porque desde un inicio advertimos los juristas y creo que todos los ciudadanos que se había marcado una directriz política y no un rumbo técnico jurídico. Convergieron intereses políticos, intereses económicos para la repartición de ese pastel que era el sistema acusatorio. Quedamos fuera los juristas, los que practicábamos el derecho, los policías. Quedaron las partes que realmente son las que le dan vida a este proceso penal acusatorio. El Poder Judicial también. Así es. Lamentablemente, en ese escenario, hoy podemos advertir que el sistema acusatorio sí está colapsado y siento yo que si se pretende seguir alimentando de directrices políticas, pues es nomás empujar un poco más el muerto hacia abajo. A ver, dijimos las fallas, pero ¿tú le encuentras alguna forma de resolver esto? Definitivamente la hay, pero esta tendrá que venir de las gentes que realmente conocen el sistema penal, no nomás el acusatorio, porque quiero decirte, el sistema acusatorio no es algo que no tenga origen en el sistema penal tradicional. Esa es la gran verdad y la gran mentira que nunca entendieron los políticos que la implementaron, porque ellos se dedican a otra cosa y quienes debíamos de haber participado quedamos fuera. Definitivamente que esto se puede rescatar en el momento en que se determine hacer caso a la razón y que se involucren las personas que conocen, pero no solo teóricamente, Carlos. Hay que tener mucho cuidado. Yo se los pido con respeto a los legisladores. Siempre que se acercan y se asesoran los académicos, queda insuficiente su participación. Yo creo que son fundamentales, pero un académico sin un experto, sin un practicante de esa ciencia, no va a aportar lo suficiente como sucedió con el sistema acusatorio, Carlos. Muy bien. Augusto Valencia. Pues yo creo que se debe de escuchar no solamente a los que redactan libros, sino a los que viven la experiencia en la operación cotidiana de sus funciones en la materia penal. Acabo de leer hace un momento un discurso de hace 20 años, que si lo hubieran dicho ayer, hoy sería noticia también, ¿no? Y no podemos mantenernos en este estado sobre materia de seguridad, ¿no? Sobre la situación de los centros penitenciarios, sobre los temas de seguridad, sobre los juicios en materia penal, que marcan las deficiencias que hoy seguimos discutiendo. Yo espero que la clase política esté a la altura para poner en los cargos públicos personas con capacidad reconocida en la implementación de estos temas tan delicados como son la seguridad. ¿Eso significaría, Alfonso, un borrón y cuenta nueva o se puede retomar algo y seguir? No, bueno, se tiene que tomar en cuenta
a los expertos en este caso para cambiar las cosas que están mal. Yo coincido completamente. Si analizamos el sistema penitenciario, los autogobiernos, las formas como hacen la seguridad, cómo tienen los rondines, siguen siendo los mismos errores. O sea, no los ponen a trabajar a los propios procesados o a los imputados. Bueno, hay de los dos, imputados y procesados, pero no nada más es tenerlos guardados, sino reinsertarlos a través del trabajo, del deporte, del estudio, etcétera. Para eso están ahí. Nos cuesta 300 pesos cada uno. Gastamos 1.600 millones de pesos al año en esa serie de reclusorios que no nos ayudan absolutamente a nada. Gastan más que el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene 1.200 millones de pesos. Contra 1.600 en este caso, contra 5.000 de la Fiscalía, 6.000 de la Fiscalía, contra 85 del Instituto de Justicia Alternativa. O sea, al final de cuentas, gastamos cerca de 50.000 millones de pesos cada año, perdón, en 4 años. En 4 años. Para esa inversión nos hubiera ido mejor si a cada uno de los delincuentes vamos y le rogamos y les damos 1 millón de pesos a cada uno. Nos hubiera ido mejor que implementar ineficientemente un sistema de esta naturaleza, desgraciadamente. Y que se pueden hacer cosas, claro que se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer planes piloto de aplicación parcializada de normas, claro, etcétera, pues para ver qué es lo que sí funciona y qué es lo que no funciona. Muy bien. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a ti. Gracias, José Antonio. Gracias, Augusto. Muchas gracias. Bueno, y como siempre, me quedo con 1 minuto para una reflexión final y va a ser un caso que les voy a comentar. Los ejidatarios del Zapote hacían una protesta en el aeropuerto. Llegaron elementos de la Fiscalía, los detuvieron, los llevaron a la Fiscalía, pero los detuvieron a las 5 de la tarde y fueron remitidos ante el Ministerio Público hasta la 1 de la mañana. La ley contempla que tienen máximo 2 horas para poner a disposición a estas personas y abrir la carpeta de investigación, lo cual se hizo hasta la 1 de la mañana. Los mantuvieron encerrados, les pusieron luces, les tuvieron el aire acondicionado lo que daban, les pusieron agua para que hiciera más frío y todo, y los mantuvieron toda la noche de alguna manera, una especie de tortura. Fue el fin de semana y los dejaron libres hasta el lunes. ¿Qué va a ocurrir con esto? Muy simple. Un abogado con mediana capacidad va a echar por tierra todo el proceso porque no se cumplió lo que se llama debido proceso. Detención prolongada. Así es. Tan simple con eso no va a prosperar. Pero ¿qué sí ocurrió? La autoridad sabía que no iba a prosperar, pero el mensaje político y el castigo que quería darle a estas personas o ejidatarios, bueno, pues ya cumplió con eso. Ese es el problema. Mientras entendamos la aplicación de la justicia con un enfoque político, tendremos resultados desastrosos como los que esta ocasión estamos comentando. Hasta la próxima.